En la boda de mi hermana, levanté mi copa para brindar por ella, pero mi padre me interrumpió y dijo: «Tú no hablas. No has hecho nada que merezca la pena celebrar». Toda la sala se rió mientras yo me quedaba allí, paralizado. No discutí, simplemente bajé mi copa, sonreí y me deslicé por la puerta de atrás, porque la verdadera sorpresa ya estaba en marcha. Mi nombre es Eric, 28H, y si tuviera que resumir la dinámica de mi familia en una palabra, sería: invisible. Ni odiado, ni amado, simplemente, ahí. Como un perchero, útil, silencioso, desapercibido a menos que se necesite. Mi hermana menor, Ashley, 26M, siempre fue la estrella brillante, estudiante de sobresalientes. Reina del baile de graduación, la chica que lloró una vez en 8º grado y tuvo al consejero escolar, al director y a 2 profesores pendientes de ella como si fuera de la realeza. ¿Yo? Una vez me rompí el brazo en clase de gimnasia y esperé 2 horas en la enfermería porque a nadie se le ocurrió llamar a mis padres. Siempre fue así. Mis logros eran o bien ignorados o absorbidos por el orgullo familiar colectivo en Ashley. Cuando me gradué con una doble titulación mientras trabajaba de noche para pagar el alquiler, las primeras palabras de mi madre fueron: «Ashley dice que podría solicitar plaza en la Facultad de Medicina». ¿No es emocionante? Asentí, sonreí y dije: «Sí, es genial». Como siempre. Así que cuando Ashley se comprometió con Evan, un tipo engreído de las finanzas que una vez me dijo que considerara vender mis aficiones en alguna plataforma online o algo así, cuando mencioné que trabajaba a tiempo completo como desarrollador de software autónomo, mi papel ya estaba escrito: personaje de fondo, parte del decorado. Paga lo tuyo, llega a tiempo, aplauden los discursos. Pero aún así, me presenté. Llevé el traje que me había hecho a medida para una entrevista de trabajo en Chicago. Llevé un regalo decente, $1,500 en efectivo metidos en una tarjeta con una nota escrita a mano. Sonreí a los invitados, estreché manos, ayudé a la abuela a sentarse. Incluso me ofrecí a ayudar a la organizadora de bodas a coordinar la presentación de diapositivas que Ashley quería, pasando 3 noches editándola porque ella estaba demasiado ocupada. Y luego llegaron los discursos. Las luces del salón de baile se atenuaron. El padrino de Evan contó algunos chistes groseros que, de alguna manera, cayeron bien entre los parientes mayores. La dama de honor de Ashley lloró a mitad de su discurso. Todos aplaudieron. Se hicieron brindis, se sirvió champán. Me levanté con mi copa, el corazón latiendo con fuerza pero firme. No había planeado nada dramático, solo quería decir algo sincero, quizás incluso ser visto por una vez. Pero antes de que pudiera decir una palabra, mi padre se aclaró la garganta en el micrófono. «Siéntate, Eric», dijo con naturalidad, como si yo fuera un niño interrumpiendo una conversación de adultos. Me quedé helado, con la copa a medio camino de mis labios. «Tú no hablas», continuó, sonriendo como si fuera una broma. «No has hecho nada que merezca la pena celebrar». Rises. No solo de él, de toda la sala. No fuertes, no crueles, sino esa silenciosa onda de diversión, como si acabara de darles la razón. Mi madre ocultó su sonrisa de suficiencia detrás de una servilleta. Ashley miró hacia otro lado, de repente interesada en su ramo. Evan se rió entre dientes y le susurró algo a su hermano. Me quedé allí de pie unos segundos de más, paralizado, como si mi cuerpo no hubiera recibido el mensaje de «siéntate y aguanta». Entonces sonreí, bajé la copa, asentí como si estuviera de acuerdo, la deslicé sobre la mesa y, sin decir palabra, me di la vuelta, pasé junto a las mesas cubiertas de lino. Salí por el pasillo de servicio y me fui. Lo que no sabían era que el verdadero brindis, la verdadera celebración, no estaba ocurriendo en esa sala. Ya estaba en marcha, y no era para Ashley. No di portazos al salir, ni miradas dramáticas por encima del hombro, ni una rabieta de película. Solo un paseo tranquilo y firme hasta el aparcamiento donde me esperaba mi coche de alquiler. Eran las 7:38 de la tarde cuando me senté al volante y saqué el teléfono. Un toque en el correo electrónico preprogramado que había preparado exactamente para este momento. Asunto: el regalo de bodas de Ashley. Por favor, leer en voz alta. Estaba dirigido a mis padres, con copia a todos los miembros importantes de la familia, a los padres de Evan, como sabía cómo viajan estas cosas, a la organizadora de bodas.
No lo había escrito con rabia. Fue redactado con paciencia, precisión y bastante dolor. Sabía que este momento llegaría desde hacía meses, quizás no las palabras exactas, quizás no el momento, pero sí el tono. Podría haberlo escrito en el instituto, esa sensación de que, hiciera lo que hiciera, yo era ruido de fondo en la celebración de otra persona. Así que había escrito algo que merecía la pena celebrar y compartir. El correo electrónico comenzaba con unas palabras amables, un agradecimiento a los invitados, al personal, a la familia. Luego, felicitaba a Ashley y a Evan, deseándoles amor, estabilidad y crecimiento. Hasta aquí, todo previsible. Luego venía la segunda mitad. Hablaba de cómo Ashley había acudido a mí 6 meses antes, aterrorizada. Porque Evan había acumulado más de $45.000 en deudas de tarjetas de crédito, la mayor parte ocultas. Como lloró en mi sofá, diciendo que no sabía si aún podía casarse con él. Como pagué silenciosamente la deuda con la condición de que ella fuera a terapia y fuera honesta consigo misma, sobre lo que quería. Detallé las horas que pasé construyendo la web de su boda. ¿El fondo para la luna de miel que parecía de donantes anónimos? No era anónimo. Era yo. Enumeré los proveedores a los que no había dado propina porque se le olvidó, y yo transferí discretamente las cantidades que faltaban mediante una aplicación de pago móvil. Mantuve un tono ecuánime, no rencoroso, solo hechos, contribuciones, recibos. Y finalmente, escribí la parte que sabía que más dolería, como nunca se reconoció nada de esto. Como me habían tratado como el basurero emocional de la familia, esperando que lo absorbiera todo y ofreciera soluciones, pero sin ocupar nunca espacio. Terminé el mensaje con una frase que había estado ensayando en mi cabeza desde que pulsé enviar esta noche. Levanté una copa para brindar por mi hermana, no por su boda, sino por el último favor que haré jamás por una familia que me enseñó que ser útil no es lo mismo que ser amado. Apagué el teléfono el resto de la noche. Conduje 2 pueblos más allá y me registré en una tranquila posada junto al lago donde nadie me conocía. Pedí servicio de habitaciones y vi una película antigua sin sonido. A la mañana siguiente, mi buzón de voz estaba lleno. Uno de mi madre, sollozando. Uno de mi tía, diciendo que debería haber mantenido los asuntos familiares en privado. 3 de Evan, furioso, preguntando si estaba tratando de arruinarle la vida. Y uno de la organizadora de bodas, diciendo que el fotógrafo había cancelado después de ver el correo electrónico y enterarse de que no le habían pagado. Dijo que me respetaba, que yo no estaba equivocado. Ese fue el único que guardé. Para el domingo por la mañana, mi nombre era la leña para el fuego. Cada chat de grupo familiar era un infierno a cámara lenta, y no tuve que decir ni una sola palabra para mantener vivas las llamas. Permanecí en silencio. Sin respuestas, sin aclaraciones, sin discusiones. Tampoco bloqueé a nadie. Quería que vieran las confirmaciones de lectura. Quería que supieran que estaba observando, pero sin interés. Los mensajes empezaron suaves, cargados de culpa. Mi madre, no queríamos hacerte daño. Era una broma. ¿No sabes aguantar una broma? Luego, avergonzaste a Ashley en su gran día. Y después, nos debes una disculpa. Fue fascinante ver el cambio. Al principio, intentaron tergiversarlo como si yo hubiera reaccionado de forma exagerada. Pero luego, a medida que más gente leía el correo, se transformó en otra cosa, control de daños. Mi prima, con la que no había hablado en 3 años, me escribió diciendo que el correo electrónico había cambiado su forma de ver a Ashley. Un viejo amigo de la familia me reenvió una captura de pantalla de una cadena de mensajes donde la madre de Evan preguntaba frenéticamente si el dinero podría ser reempaquetado como un regalo conjunto de la familia, para guardar las apariencias. Pero yo no dije nada. No respondí a las llamadas. No volví para el brunch de la boda porque los puentes ya estaban ardiendo, y yo no huía del fuego. Yo encendí la cerilla. El lunes, recibí un correo electrónico de Ashley. Era frío. Sin disculpas, sin reconocer lo que había escrito. Solo 2 líneas, has dejado claro tu punto. Has conseguido tu atención. Espero que haya valido la pena. Lo releí 2 veces, me reí una vez y luego lo archivé. Porque se equivocaba. No lo hice por atención. Lo hice para liberarme.
Durante años, había hecho lo silencioso, lo servicial, la rutina del buen hijo, la rutina del hermano invisible. Cubrí sus desastres, me tragué sus bromas, toleré ser olvidado en los cumpleaños, ignorado en las cenas y excluido de las fotos. Pero esa noche, cuando mi padre me interrumpió delante de 140 personas y me dijo que no había hecho nada que mereciera la pena celebrar, esa fue la última vez que me senté en su mesa. Podían quedarse con sus brindis, sus sillas, sus risas. Yo ya había construido algo mejor por mi cuenta. Utilicé mi trabajo de software autónomo para lanzar una pequeña empresa de ciberseguridad, de forma silenciosa y constante, durante los últimos 2 años. Sin préstamos, sin favores, sin ayuda familiar. Y 3 semanas antes de la boda, había firmado un importante contrato corporativo por valor de 7 cifras. ¿Ese correo? No fue venganza. Fue un cierre y una declaración. Ya no sería yo quien limpiara los desastres de los demás mientras me trataban como el problema. Que hablaran. Yo tenía trabajo que hacer. Una semana después de la boda, recibí un mensaje de mi abuela. No un mensaje de grupo, ni una cita o meme reenviado, solo un largo mensaje escrito lentamente, probablemente con un solo dedo en su viejo teléfono. Ella siempre había sido la única persona de la familia que me miraba como si estuviera completo. No perfecto, no roto, solo yo. El texto decía: vi lo que hizo tu padre. Quería decir algo, pero me quedé paralizada. No volveré a hacerlo. No hiciste nada malo, Eric, y tuviste razón en irte. Algunas personas no verán tu valía hasta que ya no puedan aprovecharse de ella. Pero yo siempre te vi. Y todavía te veo. No respondí de inmediato. Me quedé sentado en mi sofá, mirando la pantalla. Esta vez no lloré de dolor. Lloré de liberación. Nadie más se puso en contacto. Ni mis padres, ni Evan, ni siquiera Ashley. Me enteré por un amigo en común que la esposa de Evan canceló la luna de miel y puso en pausa las fotos de la boda. La voz debió de correrse. A una familia que se enorgullece de las apariencias no le va bien cuando cae el telón. Pero no me regodeé. No me sentí triunfante. Simplemente sentí que todo había terminado. Volví al trabajo, acepté 2 nuevos clientes y empecé a correr de nuevo por las mañanas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin esperar a que alguien me clavara el cuchillo. 3 meses después, compré una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Limpia, tranquila, mía. La primera noche que me mudé, invité a unos pocos amigos cercanos. No una fiesta, solo cajas de pizza, sillas plegables y risas. En un momento dado, alguien levantó una copa por mí y dijo: por Eric, por apostar por sí mismo. Esta vez, no tuve que luchar por un brindis. Simplemente sonreí, levanté mi copa y, por primera vez en años, creí de verdad que tenía algo que merecía la pena celebrar. Epílogo. 6 meses después, recibí otro mensaje de mi abuela. Era corto esta vez, solo una foto. Era la vieja mesa de comedor de casa de mis padres, la misma alrededor de la cual nos sentábamos en todas las festividades. Solo que ahora estaba en su garaje, cubierta con una lona. Su pie de foto decía: en algunas mesas no vale la pena esperar un asiento. Crea la tuya propia. No respondí. No era necesario. Miré mi propio comedor, donde la mesa que construí con madera recuperada se encontraba bajo una cálida luz colgante. Sin asientos asignados, sin jerarquías, solo un lugar donde la gente era bienvenida porque venía con amabilidad, no porque compartiera lazos de sangre. Mi vida no es perfecta. Todavía recibo algún mensaje ocasional de un primo buscando drama. Mis padres no se han puesto en contacto, aunque me enteré por alguien que Evan ha vuelto a vivir con ellos. Pero he aprendido algo que ellos nunca pudieron: el silencio puede ser un muro o puede ser una puerta. Y en el momento en que salí esa noche, dejé de esperar a que alguien la abriera por mí. Encontré mi propio camino y nunca miré atrás. Si la historia te conmovió, te hizo pensar o te dio escalofríos, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has levantado de una mesa a la que ya no pertenecías? Mereces que te escuchen. Mereces tu asiento. Nos vemos en la próxima.